Esa, ¿no? Hablando entonces sobre estos indicadores, hay indicadores que dentro de una evaluación de un proyecto yo voy a evaluar. Es decir, no voy a evaluar todo porque sería además un proceso muy largo, muy demandante. Hay ciertos indicadores que se tienen que relacionar con mi proyecto, con mi momento de evaluar un proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación de autos, ¿qué es lo que a mí me permite evaluar la implementación de un proyecto? ¿Sí? Un indicador principal para evaluar un proyecto sería si este afectó a lo que es la situación de ventas. Yo digo, la cantidad de ventas en los distintos mercados. Ese es un indicador porque se supone que el proyecto aportó para que ese indicador de ventas creciera. Otro indicador importante que yo pudiera verificar en un proyecto, pues los gastos o la inversión. ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? ¿Necesité haber pedido más o gestionar más? ¿Sale? Otro indicador, eh, la cantidad de materia prima. A lo mejor si yo necesitaba luminarias para un pasillo de una empresa controladas por una computadora o bajo la automatización que la tecnología informática me dispone, si con 10 lámparas es eficiente el proceso, ¿sí? Es un indicador propiamente relacionado también. Otro indicador puede ser los objetivos generales que persigue la empresa. ¿Sale? Lograr ser o posicionarse en el mercado también es otro indicador. Se logró el 100%, ¿no? En esta proyección de mercado, lograr ser la mejor marca es un indicador. Es decir, todo indicador es una situación que yo voy a poder evaluar para decir que voy a ejecutar esta evaluación del proyecto. Por ejemplo, el recurso humano es otro indicador, ¿no? El recurso financiero ya lo hablamos. Vamos a hablar de manera muy general con este tema. Entonces, un proyecto puede considerarse, lo dejo aquí en subrayado, un proyecto puede considerarse en un éxito si se adhiere a un calendario previsto, es decir, hay una planeación de tiempo, otro proyecto si se mantiene dentro de su presupuesto inicial y otro más si evita la corrupción de alcance, también conocido como el síndrome de lavadero. Bueno, pues dentro de esta gestión, de esta elaboración de proyectos de todas las naturalezas, también puede existir pues la corrupción, también puede haber esa programación de tiempo para ser eficientes en ese sentido. Pues no hay otra cosa más que el factor o el éxito dentro de los proyectos. Debido a que este fracaso entonces es subjetivo o que no se piensa que se va a tener un fracaso con los proyectos, obviamente porque la modalidad de evaluación me está diciendo que mi proyecto es factible, ¿no? Entonces no se piensa en un fracaso, sino de caso contrario, ¿no? Vamos entonces a mencionar 5 indicadores para evaluar un proyecto que se utilizan comúnmente para medir el éxito o el fracaso. Destacaremos las herramientas que puedes utilizar para hacer o analizar este tipo de indicadores. En este tipo de indicadores, estos tienen una característica de ser volátiles. Por ejemplo, hablamos de materia prima. Este indicador materia prima puede formar parte de esta evaluación, puesto que vamos a hablar de 5 ejemplos de materiales que estoy cotizando en el momento y que estas en un momento desaparecen 3, ya no son de distribución correcta, a lo mejor otra no dio la calidad, ¿sí? Y a lo mejor otra sí cumplió con estar analizando si este material o esta materia prima fue de la mejor elección. Por eso entonces hay 5 indicadores, ¿no? Lo vamos a ver aquí, los indicadores de alcance, por ejemplo, son todos los resultados previstos del proyecto y es realizarse para lograr estos resultados. Todo el alcance de mi resultado es medible, es evaluable, además describe los objetivos específicos, los entregables, sus características,
de mi proyecto. ¿Qué se espera de que este proyecto cumpla? Que además entregue las tareas precisas, se elabore en el tiempo adecuado, se implementen estos costos o se adquieran costos que sean necesarios para que este alcance se cumpla o que cumpla con este alcance o expectativa. En este caso, serán todas las situaciones que yo debo considerar para evaluar un proyecto. Hablamos de, por ejemplo, en este caso, ¿no? Algunos puntos estadísticos, ¿no? Sobre el tema de el síndrome de lavadero, como aquí lo mencionan, según cuál es el riesgo. Bueno, pues es una estadística propiamente de un ejemplo. ¿Cómo podemos rastrear este alcance? Durante la elaboración de nuestros proyectos, bueno, pues hay partes involucradas dentro de nuestra estructura. Por ejemplo, los requisitos del proyecto. También podemos dividir estas necesidades en productos entregables más pequeños, es decir, mi proyecto también tiene etapas más pequeñas que conforman todo ese proyecto. Entonces, dividimos esas necesidades conforme se fueron cumpliendo y puede ser que determinemos un mejor alcance. Describir las tareas necesarias para completar los entregables, llámese los recursos clave. Calcular el tiempo necesario para realizar cada tarea y determinar el camino crítico del proyecto. Es decir, bajo estas expectativas, yo construyo un alcance de este proyecto, incluyendo estas características, pero esta evaluación de proyectos propiamente identifica que un alcance o se considera un alcance óptimo cuando hace o toma como base estas características de rastreado, ¿sale? Los recursos, pues obviamente, ¿no? Juegan un papel importante dentro de todos los alcances del proyecto. Como te había mencionado, todos los recursos si son accesibles, bueno, pues tenemos una gran ventaja de que este alcance del proyecto, además de pensar en ese alcance que tenga, obviamente va a tener un mayor éxito, un mayor impacto, ¿no? Lo podemos medir con qué, una vez que se entienda este camino crítico, podemos hacer uso de un plan de proyecto. Este plan puede usarse el día de visualizar este proyecto. Este alcance relacionado al periodo de tiempo en el que se va a implementar el proyecto, es muy factible utilizar este tipo de gráficas para verificar el alcance. Por ejemplo, el alcance de adquisición de materias primas de 1 a 3 días y 5 productos, ¿no? Lo tengo que trazar en una línea de tiempo. Y bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Donde puedes hacerlo, cómo puedes hacerlo. Número 2, calendario. Es una línea de tiempo de tu proyecto que abarca no solo la fecha de cierre o final o el inicio de este proyecto, ¿sí? También contiene, pues, por ejemplo, todos los plazos, todo el tiempo de cada una de las tareas del proyecto y a lo largo de su implementación o a lo largo de su desarrollo. También debemos, como indicador número 1, ¿sí? El calendario. Bueno, pues no hay mucho que decir sobre esto. ¿Cuál es el riesgo de no cumplir con el factor calendario? ¿No? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento al calendario? También hay pues muchas herramientas, ¿no? Una de ellas siguen manejando diagrama de Gantt. Estos son ejemplos de gráficas de Gantt, que bueno, pues lo puedes hacer en alguna plataforma. Esos indicadores, pues bueno, nos sirve finalmente, como lo dijimos hace un momento, para la evaluación de los proyectos, que incluye porcentaje de tareas completadas, ¿no? Con estas plataformas, por ejemplo, tareas pendientes del proyecto, hitos perdidos, pues propiamente un organizador gráfico, por ejemplo el de Microsoft, nos sirve para hacerlo, ¿no? También otro indicador es el presupuesto, por supuesto, así que por supuesto, ¿no? El presupuesto es un gran indicador que me puede ayudar en la evaluación de mi proyecto. ¿Cuánto cuesta? Nos dice la pregunta, un estimado o el estimado de gastar para completar el alcance del trabajo. ¿Qué fondos estás invirtiendo en el proyecto? Es un indicador que debo forzosamente evaluar
para evitar, como lo dice ahí, sobrecostes o gastos que no teníamos contemplado y que eso nos lleva a una contingencia. Pero si yo planeo el presupuesto, evito llegar a una problemática o contingencia hablando de la cuestión presupuestal. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? Ahí lo mencionan. ¿Cómo hacer un seguimiento del presupuesto? Se supone que gira o tiene que ver con la idea de un seguimiento preciso. Obviamente hay herramientas precisas que me permiten hacerlo. Por ejemplo, las hojas de cálculo. Ese formato de hoja de cálculo me permite hacer un seguimiento, ¿no? Consideramos también la posibilidad de crear una base de datos de todos los gastos y ayudar con estimar una precisión de los costos sobre el proyecto en el futuro. Bueno, pues son dos herramientas que nos pueden servir para hacer un seguimiento del presupuesto. Las famosas KPIs, indicadores claves de rendimiento. Ahí está, si la habías escuchado hablar en algún momento, específicos para rastrear quién puede ayudarle a mantener su proyecto dentro del presupuesto, lo hay. Las famosas KPIs, ¿no? Valor planificado, el costo real, el valor ganado, el índice de rentabilidad, valor ganado entre el coste real. Ahí vamos a tener que aplicar estas KPIs, estos indicadores. ¿Sí? Seguimos hablando sobre la evaluación general de un proyecto de informática o un proyecto de inversión cualquiera. Entonces tenemos que aplicar este cálculo de estos indicadores. Y bueno, pues aquí hay un ejemplo de una plataforma, ¿no? Que hay un análisis de rendimiento, tiempo y materiales sobre Mavelink. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Logro de objetivos del negocio. Los logros también son indicadores, hayamos dicho, ¿no? Si yo pienso implementar un proyecto que mejore la situación de ventas en una empresa, pues no hay más que medir los resultados una vez que el proyecto se implementó. Luego entonces yo debo de pensar en medir o tomar en cuenta estos indicadores para lograr una eficiente evaluación de mi proyecto. Este logro de objetivos de un negocio es una forma en que el proyecto desempeñamos de cierta manera una comparación, ¿no? El business case, bueno, pues con un modelo de negocio propiamente local, ¿sí? Vamos a hacer esas pequeñas comparaciones entre empresas que se encuentran en el mercado o empresas que también pues se han dedicado a lo mismo que tú. Podemos hacer ese comparativo, ¿no? Porque finalmente existe un contexto. El ritmo, bueno, pues tan rápido que trae este mundo de digitalización ha tenido que ver con estos tipos de análisis en que necesitan muchos recursos para llevar a cabo esta comparación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento? Un seguimiento sobre el logro de estos objetivos de mi negocio. Tengamos que hacer entonces a un grupo de personas, y lo dice ahí, interdepartamental, que no sean de uno ni de otro departamento, puede hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es el proyecto único? ¿Cómo se clasifica el proyecto en relación con los objetivos de negocio? ¿Es de prioridad alta, media o baja? ¿Cuál es el perfil riesgo-rentabilidad? Alto rendimiento, bajo riesgo y bajo rendimiento. Me planteo estas preguntas para hacer un seguimiento sobre el logro de los objetivos del negocio, no del proyecto, sino del negocio, ¿sale? Una vez que entonces que este proyecto esté en proceso, se revisa periódicamente y la intención frente a las necesidades de este negocio para asegurarse de que el proyecto aporta valor en la última instancia. Hacemos una pequeña tabla de distribución, objetivo del negocio, métrica de la herramienta asociada, ¿sí? O lo que estoy proponiendo para resolver la problemática. Grupo objetivo, director general, o sea, el grupo que se va a encargar de hacer esto o en el área que se va a desarrollar. Descripción de la medida de referencia, en este caso, por ejemplo, mejora de la eficiencia operativa, productividad, mejora de la rentabilidad total de ejecución, proyectos terminados dentro del presupuesto, cantidad de presupuesto del proyecto planificado. Mejorar la satisfacción del cliente, días adicionales del proyecto, duración total, planificación del proyecto, prioridad alta, alta y media, ¿no? Esta es una distribución jerárquica de la intención de una necesidad
a la de un negocio, es decir, lo que yo puedo elaborar, lo que yo puedo entregar y lo que me pidieron o lo que yo necesito propiamente para cumplir con mi objetivo. Entonces, hacemos ese seguimiento del logro de objetivos con esas preguntas, ¿no? La satisfacción del cliente, te lo había dicho, sin pensar en la teoría, es un índice en todo proyecto de tipo informático, de tipo de inversión social, gubernamental, público, particular, ¿no? Todo esto. La satisfacción del cliente, bueno, se refiere al grado en que los resultados de este proyecto cumplen o superan las expectativas. Si mi proyecto fue eficiente, fue bueno, se supone que la empresa va a estar satisfecha o va a estar contenta porque ayudó tu proyecto a eficientar su proceso, ¿no? Entonces es un indicador, además lo podemos cuantificar, no solo con una opinión, sino más bien con esa medición, con esa métrica, con esa estadística que me permite verificar la satisfacción de mi cliente por el cual yo estoy implementando este trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer un seguimiento de la satisfacción del cliente? Pues bueno, hay varias maneras de alcanzar este seguimiento de satisfacción del cliente. Número uno, debemos poner atención en las redes sociales. Número 2, realizar encuestas a los clientes, incluyendo respuestas de campo abierto, no solo una cuantificación numérica. Es decir, a través de las encuestas, a través de observar lo que está pasando o el impacto de la empresa en su mercado meta, observar la cantidad de ventas que se generan con esa nueva implementación de proyecto, me da la forma de pensar y cuantificar este seguimiento sobre la satisfacción del cliente, ¿no? 5 puntos importantes, 5 indicadores que me permiten saber si un proyecto fue eficiente. ¿Vale? Bien, continuamos con el tema indicadores 3.4 de resultado. Perdón, aquí ya tuvimos parte de los indicadores. Aquí está con otra información. Lo que estoy observando es que es otra información. Si ya hablamos de estos 5 indicadores para la evaluación de proyectos, bueno, pues hay otra fuente, ¿no? Quise retomar un material más, ¿no? Porque es importante contar con un buen sistema de indicadores en la gestión de proyectos. Es otro material, pero finalmente mantiene la estructura, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre ese tema, pero vamos a verificar, ya este material lo dejamos como cultura general. Indicadores indicadores de gestión y eficiencia, creo que este es el material adecuado. Indicadores de impacto, seguimos hablando, indicadores de gestión. Este es bueno, simplemente te las enuncio, esas páginas, la verdad es que están muy padres. Tú chécalas, ya hablamos de 5 indicadores de impacto muy precisos para la evaluación de proyecto. Y aquí pues hacen una referencia, ¿no? Finalmente, pues retoman otra información, pero prácticamente pues es casi lo mismo, ¿no? Por no decir lo mismo. Mira, por ejemplo, aquí ya te hablan de la medición de impactos, consta de las siguientes etapas, es decir, ¿cómo haré una medición de impacto? Ah, bueno, estas son sus partes, ¿no? Yo debo de hacer una evaluación de impacto, por eso te quise poner esta información para que sepas cómo se hace en concreto. Por ejemplo, cobertura, tasa de cobertura y seguro de cobertura, limitaciones al usar los indicadores de impresión de impactos, validación de los indicadores de impacto, uso múltiple de mediciones y las etapas siguientes. Es decir, este material te lo encargo si tú quisieras hacer propiamente una medición de impacto o crear un indicador o analizar el indicador de impacto, ¿no? Eso te lo dejamos. Bien, entonces nos vamos a la de indicadores de gestión, propiamente las famosas, ahora sí, CAPIs, muchos le llaman CAPIs, ¿no? Pero pues si tú lo ves es KPLS, tipos y ejemplos. Ya vamos entonces en el tema 3.6, indicadores de gestión y eficiencia. Vamos ahí, sale.
esas son las encuestas, para eso son los proyectos, ¿sale? Entonces, esto de propiamente se suele decir que la medición en sí misma no aporta valor a la organización, pues para hacerla lo deberá cumplir en dos condiciones, por ejemplo, bueno, hacen su planteamiento ellos, ¿no? Yo me quedo con lo siguiente, obviamente para poder medir algo antecede a algún fenómeno, observar una condición, observar un procedimiento, observar un resultado. Y obviamente todo se puede mejorar, pero hay indicadores que nos los van a indicar dentro de la evaluación de proyectos. ¿Cuáles son estos indicadores de gestión llamados CAPIs? ¿No? Un indicador de CAPI es una forma de medir si una empresa, unidad, proyecto, persona está logrando sus metas y sus objetivos estratégicos. Así de simple dejamos entonces que es un CAPI, es una forma de medir si esta empresa finalmente cumple con sus objetivos y metas estratégicas. En este caso, por ejemplo, metas, por mejor, ser la marca número uno en el gobierno, en el Estado de México, no es una meta. Ser la empresa número uno en ventas. Objetivos estratégicos, anualmente lograr una venta de 1,000,000 de pesos para cumplir con el 100% de las necesidades del mercado meta. Es un objetivo estratégico. Además de medir y alcanzable, también logro esas metas que digo es hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, ser la mejor empresa de videojuegos a nivel nacional. Es una meta, ¿no? Entonces, este CAPI o este indicador CAPI, pues es medir si esta empresa está logrando esto que decimos, ¿no? Las organizaciones también utilizamos esos indicadores se llaman gestión múltiple, de múltiples niveles para evaluar su éxito, al mismo tiempo alcanzar lo definido en la planeación estratégica. Tipos de indicadores de gestión CAPIs. A continuación vamos a enlistar que estos indicadores los podemos encontrar en el área de recursos humanos, en el área de marketing, en el área de entidades públicas, en el área de ventas, en el área de finanzas, ¿no? Los indicadores externos contra internos, bueno, pues hacen una comparación sobre estos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de indicadores externos, es un porcentaje de clientes satisfechos, índice de satisfacción también del empleado. El indicador interno puede ser el ingreso por empleado y un margen operativo. Eso forma parte del tipo de indicadores de gestión. Seguimos hablando del concepto gestión. Acuérdate que es la correcta administración, es el aprovechamiento de los recursos que forman parte de un indicador, en este caso de un indicador para la evaluación de los proyectos, ¿sale? Bien, hablamos entonces que hay indicadores externos e internos, ya sabemos cuál es el ejemplo. Indicadores cualitativos y cuantitativos, nos vamos directamente al ejemplo. Índice de corrupción internacional, nivel de satisfacción del cliente, calificación de la calidad del servicio, calidad en el producto que también se ofrece, el indicador cuantitativo, tasa de conversión de cierre de ventas, volumen de ingresos por ventas, porcentaje de productos con defectos. Es decir, como su nombre lo indica, los indicadores cualitativos, índice de satisfacción del cliente, por ejemplo, aquel que obtiene la pasta, la compra más, cumplen con su satisfacción y hay una forma cualitativa de decir que tal marca es mejor que la otra a razón de una satisfacción. En el ejemplo de cuantitativos, el volumen de ingresos o el volumen de ventas de un producto es una situación de números. Eso nos conlleva a que es un indicador. El día de hoy se acabó el proyecto, se implementó, se ejecutó y la empresa logró tener mayor venta, ¿no? Entonces se convierte en un indicador de tipo CAPI, además de ser cuantitativos. También hay indicadores a largo y corto plazo. ¿Quiénes son? Los indicadores a largo plazo, valor del tiempo de vida del cliente, es decir,
un indicador de satisfacción respecto a mi valor tangible que me ofrece mi producto se determina por el tiempo de vida de esa satisfacción. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en marca de gotas, Refer Stairs, para el cliente le fue satisfactorio durante un mes, pero como su idea es proporcionar unas gotas muy pequeñas, el periodo de tiempo que le dio la satisfacción no fue la deseada, ¿no? Es un indicador propiamente a largo plazo, pensando en la durabilidad del producto, en la cantidad de satisfacción que le da al cliente el tenerlo en sus manos. Indicadores de corto plazo, por ejemplo, los dólares gastados por mes en la ejecución de un proyecto. Un indicador de corto plazo puede ser el comportamiento del mercado. Por ejemplo, yo introduzco mi producto y el mercado fue cambiando en ese preciso momento donde hay 5 productos en el mercado con la misma característica. Se dice que un indicador de corto plazo es cuando el mercado simplemente dejó de tener oferentes y demandantes del producto. Entonces, un indicador de corto plazo puede ser también la cantidad de personas que están dispuestas a vender y la cantidad que están dispuestas a comprar. Ese es otro ejemplo. Un indicador CAPI respecto a los inductores o predictivos o los históricos o rezagados, nos vamos al ejemplo. Indicador predictivo, las utilidades de una organización para el CAPI, el presupuesto de capacitación. Un indicador palpable, factible, pues además de físico, las utilidades que genera una organización. Hoy día pueden ser volátiles, pueden ser, le dicen predictivos porque también son cambiantes. El día de hoy las ventas lograron unas utilidades de 80,000 pesos por empleado. La siguiente ocasión, pues a lo mejor tienen la mitad, ¿no? Entonces son predictivos también porque podemos hacer un análisis de ventas y por supuesto de utilidades haciendo un pequeño cálculo, ¿no? Luego entonces los históricos o rezagados, las utilidades de una organización para el CAPI, el porcentaje de procesos optimizados. Es decir, que en toda la empresa el proceso fue automatizado, además hubo, por ejemplo, en el sentido de producción, el departamento de producción hoy fue más versátil, hoy se encargó de cumplir con sus objetivos y metas, luego entonces este departamento está cumpliendo con una parte, con una sección de la empresa y está dando lo que se está planeando, está pensando en que ya lo cumplió. Es un indicador, sí, pero la parte, por ejemplo, de ventas no logró posicionar el producto. Luego, entonces, por eso se dice que es un indicador histórico. Todos estos cumplimientos de metas y objetivos de los distintos departamentos tienen relación estrecha con las utilidades de una organización, como ejemplo de un indicador histórico o rezagado. También hay indicadores primarios o simples contra los secundarios o compuestos. Los primarios, tiempo para procesar un pedido, y los compuestos es el margen operativo que se calcula como la relación entre el riesgo operativo y las ventas netas o el costo de adquisición del cliente. Bueno, pues aquí en esta parte un indicador, pues primeramente es el tiempo, ¿no? Y yo creo que es uno de los indicadores pues más importantes dentro de los indicadores de gestión, porque definitivamente el factor tiempo tiene que ver con la creación y entrega de un producto como tal, ¿no? O la creación y entrega de un proyecto de inversión o de un proyecto informático. Algunos ejemplos, bueno, ya aquí nos ponen un ejemplo de los indicadores de entrada, proceso, salida y resultado. Ejemplos de entrada, de indicadores de entrada, proceso, salida y resultado. Posiciónate en lo que es esta parte precisamente, pues son los procesos o son los indicadores que están involucrados dentro de las empresas, ¿no? Y luego entonces, el proyecto informático, los proyectos de inversión pueden estar sumados o adicionados a el proceso de entrada, el proceso de producción, el proceso de ventas o salida y el resultado de toda la empresa. A eso se refiere esta parte. Entonces, bueno, pues aquí ya son ejemplos, ¿no? Que puedes estar. Indicadores estratégicos y operativos.
De acuerdo a un nivel organizacional, obviamente impactarán en algo que depende en gran medida del contexto. Por ejemplo, una estrategia que fue creada fue eficiente si impactó en un área de la empresa o de manera general en toda la empresa. Entonces, ese indicador me permite revisar que la estrategia automatizó, la estrategia mejoró el resultado de la empresa. Luego se dice que son estratégicos y que también lo hay operativos. Los estratégicos hacen alusión a la planeación administrativa, los operativos a la implementación de herramientas en todos los sentidos, informáticas, mecánicas, todas las herramientas que se implementan para que mejoren el proceso de producción. Luego entonces también hay indicadores operativos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de unidades generadas o construidas en una planta de ensamble de autos es un indicador operativo. Por ejemplo, un indicador: produzco 50 autos en una hora. Ese es un indicador operativo. En este caso hace alusión al área de producción, ¿vale? Hacen aquí también pues, estos indicadores basados en metodologías, hacen ver la clasificación o subclasificación de otros tipos de indicadores. Por ejemplo, mencionan indicadores de la perspectiva financiera, indicadores de la perspectiva del cliente, de la perspectiva del proceso, de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y bueno, propiamente manejan una metodología de Peter Drucker, que es un profesor de administración que nos enseñó a que estos indicadores también se pueden clasificar en las siguientes 8 áreas. Es decir, va a haber indicadores de gestión que están involucrados en estas áreas. Por ejemplo, cuota de mercado, innovación, productividad, recursos físicos y financieros, rentabilidad, desempeño y desarrollo gerencial, desempeño y actitud del trabajador y responsabilidad social. Dentro de lo que son estos indicadores, me gustó esta parte. Chécala por favor, hay ejemplos de indicadores de gestión para que propiamente tú hagas referencia sobre tu trabajo que vas a hacer, que finalmente es una evaluación, ¿no? Gerencia de proyectos, por ejemplo, el costo real del trabajo realizado, el porcentaje de hitos perdidos, el costo de administrar procesos, desviación del valor presente neto, desempeño financiero, sus indicadores: retorno de la inversión, retorno deuda capital, margen operativo, retorno sobre activo, retorno sobre patrimonio. Indicadores dentro del área de recursos humanos: ingreso por empleado, índice de satisfacción de empleados, índice de competitividad salarial, el ROI de capital humano. Indicadores dentro del consumidor y marketing: tasa de crecimiento del mercado, índice de satisfacción del cliente, huella de redes sociales, valor de la marca, valor del tiempo de vida del cliente y costo de adquisición del cliente. Esos son ejemplos de consumidores dentro de lo que es el consumidor y marketing. Como tú observaste, la verdad mis respetos para este material, porque además te dio ejemplo ya de indicadores. ¿De qué depende de ti? Bueno, pues elegir cada uno de ellos, elegir el ejemplo que tú necesites para que estos indicadores formen parte de tu evaluación de tu proyecto. Así lo puedo resumir. Pasamos al último tema. En este caso es ya nada más tipos y métodos de evaluación. Vamos a verlos desde el punto de vista del ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo propiamente, su clasificación de este tipo de evaluación de proyectos. Y pues aquí no hay mucho que argumentar, simplemente conocerlos en qué consisten, ¿no? Tipos de proyectos, aquí está. Un material también muy apegado a lo que son pues propiamente los proyectos. Dejamos que cargue un momentito para que nos abra la información. Bien, en mi opinión, pues bueno, son temas bastante sencillos, bastante tranquilos y que hacen referencia a los proyectos, ¿no? Tenemos que entonces seguir verificando la idea de mi proyecto, ¿no?
Hablamos entonces desde este punto de vista. Déjame posicionarme. Acepto los cookies porque si no, no se muestra la página como es. Tipos de evaluación de proyectos. Existen diferentes tipos de proyectos que en realidad nos van a servir para un mismo fin. En este caso es respaldar la toma de decisiones tácticas y estratégicas. Una toma de decisiones que se ve relacionada con la aplicación o ejecución de nuestros proyectos. Si no es esta evaluación la más adecuada o la mejor estructurada, esa toma de decisiones no se va a llevar a cabo. Entonces debo ser cuidadoso a la hora de elegir un tipo de evaluación. ¿Cómo llevar a cabo esta selección y evaluación de proyectos? Nos vamos a guiar por un proceso de evaluación y selección. Implica un análisis cuantitativo y cualitativo. Es decir, a la hora de yo elegir un tipo de evaluación, debo de pensar en dos aspectos que voy a ver dentro de una empresa o que voy a ver dentro de mi desarrollo de un proyecto. Hablo de un proyecto, hablo de la empresa, hablo de indicadores cuantitativos, indicadores cualitativos, y de ahí voy a abordar críticamente lo que yo quiero lograr con una evaluación. Eso también es muy importante. No solamente es elegir un método, sino que este método se relacione propiamente al tipo de proyecto y al tipo de resultado que busca la empresa. No podemos pensar por aparte, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis cuantitativo que se trata finalmente de la economía del proyecto y se respaldan las decisiones de selección basadas en estos juicios cuando los datos son cuantificables, además de medibles, ¿no? Los métodos entonces cuantitativos me permiten clasificar ofertas y posteriormente el procesamiento de números financieros. Métodos cualitativos me permiten la toma de decisiones utilizando una combinación de conocimiento, experiencia y juicio. Implican la participación multifuncional y el riesgo compartido en el alcance del proyecto, la evaluación y la selección. Una vez sabiendo qué puedo analizar dentro de mi evaluación, como lo es un análisis cuantitativo y cualitativo, ahora sí, ¿qué tipos de evaluación existen? Número 1. Matriz de decisiones. Este método se selecciona o se hace una selección cualitativa, implica una matriz de decisión en la que las filas representan los criterios de evaluación y las columnas son las alternativas del proyecto. Bueno, pues aquí es una definición propia, no hay mucho que argumentar. Estas alternativas se evalúan en una escala de calificación de impacto de 0 a 10, donde 0 es la menor preferida y 10 la más preferida. A cada criterio se le asigna un peso para expresar su importancia relativa. Las calificaciones se multiplican y se suman para dar una puntuación global. La alternativa del proyecto con la puntuación de más alta es la menor. El número 2, método 2, matriz de decisión de riesgos de salud, medio ambiente y de seguridad. La matriz de riesgos de salud, medio ambiente y seguridad implica el uso de un equipo multidisciplinario para identificar los escenarios de accidentes y evaluar la probabilidad y la gravedad de sus consecuencias, ¿no? Esta es la tipología. Alternadamente, con el proyecto se evalúa con respecto a cada escenario de accidente y el riesgo residual se estima después de considerar los controles de prevención y mitigación establecidos. La suma total de las calificaciones de riesgo permite clasificar la alternativa en términos de riesgo. Entonces, mi método matriz de decisión de riesgo, salud y medio ambiente y seguridad, todo proyecto implica, por supuesto, un riesgo a la salud, al medio ambiente y a la seguridad. En su proceso de ejecución a la seguridad, en su proceso de creación e implementación al medio ambiente y en su proceso también de implementación y proyección tiene que ver con una cierta afectación. Entonces, un método de evaluación es el método de decisión de riesgos. El número 3, también conocido como la eficiencia económica, el método de eficacia en función de los costes, es uno de los tipos de evaluación de proyectos que se utiliza cuando el coste del ciclo de vida no puede justificarse como un criterio primario del proyecto. Es decir, esta evaluación de eficiencia económica obviamente tiene que ver con los recursos pensados para este proyecto
y también a los recursos que a partir de esa implementación la empresa está generando. Ya lo hablamos y lo conceptualizamos que va relacionado, ¿no? Entonces, esta metodología se basa en evaluar qué alternativas según esos criterios utilizando un enfoque de costo